Shalom y buenos días América Latina, buenos días para todos, para quienes nos acompañan ya muchas veces, una alegría volverlos a ver, y para quien se agrega hoy, pues bienvenida, bienvenidos, bienvenida, bienvenido a nuestra familia de Mashav. Estamos muy complacidos, nosotros aquí en el centro, en Shfaim, pero en nombre de Mashav, la Agencia Israelí de Cooperación Internacional, queremos darles la bienvenida y queremos agradecerles que nos acompañen en este ciclo de conferencias aquí por el Zoom y a quienes nos acompañan por el Facebook también. Me quiero presentar, mi nombre es Evelyn Rosenthal, yo estoy a cargo del Departamento Español del Centro de Capacitación Agrícola de Mashav, aquí en el Kibbutz Shfaim. Me acompaña mi colega Ora Rabin y nos acompaña nuestro conferencista de hoy también, el ingeniero Seba Shifris, y enseguida le vamos a dar el micrófono. La conferencia de hoy es la cuarta de este ciclo que hemos llamado Diálogos sobre agua, riego y desarrollo agrícola. Y la mayoría de ustedes saben, pero por ahí algunos no saben, pero estos son quizás los temas más interesantes y en los que Israel realmente ha acumulado gran experiencia en su propio camino en el desarrollo de su agricultura. Y estamos sumamente contentos y complacidos y nos honra el hecho de que podamos compartir con ustedes esta experiencia. El tema que nos reúne hoy es el tema de calidad de agua para riego y para ello invitamos al ingeniero Seba Shifris, perdón, quien es un experto en el tema. Forma parte del equipo de la División de Calidad de Agua de la empresa Netafim. Tiene muchísima experiencia de campo y además muchísima experiencia principalmente en América Latina. Cada vez que queremos invitarlo a que dé una charla aquí en Shfaim, en nuestros cursos presenciales, los cuales son nuestras actividades normales, Seba está en el campo y anda por América Latina. Así que hoy tenemos la suerte de tenerlo con nosotros. Así que Seba, muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Enseguida le vamos a dar el escenario. Ahora, antes de empezar, les quiero recordar a todos de que las preguntas, consultas, comentarios, usen por favor el chat. Al final de la conferencia, vemos, por ahí podemos abrir incluso micrófonos. La conferencia va a ser grabada, va a estar luego en nuestra página de YouTube. Vamos a pasarles más tarde el link a la página en el chat. Y creo que esto es todo, así que sin más preámbulos, le voy a dar el permiso a Seba, primero para que se presente y después para que comparta su charla. Muchas gracias. Seba, el micrófono es suyo. Bueno, ¿ya puedo subir la presentación? Sí, por favor. Bueno. Ok. Un segundo. Ok. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Sí. Buenísimo. Bueno, gracias Evelyn por invitarme de nuevo a las charlas que cada año damos. Bueno,
En principio, quiero decirle buenos días, buenas tardes a todos, depende cada uno en donde esté en el mundo, y que estemos todos bien de salud por este virus que nos está atacando a nivel mundialmente. Es un deseo que, bueno, que sea para bien para todos. Bueno, como les dije, mi nombre es Seba. Pudieron escuchar mi acento, que es argentino, he nacido en Argentina. Yo sé que hay cosas peores para los que lo pensaron, pero bueno, es lo que hice. Nací en Argentina y ya hace más o menos 25 años que vivo en Israel, en el kibbutz Hatzerim, donde en los años 65 se creó la empresa de Netafim y se creó el primer gotero en el mundo, y hasta el día de hoy se desarrolla todo lo que tiene que ver con sistemas de riego por goteo. Trabajo en Netafim ya hace más de 22 años. Soy parte del departamento agronómico de Netafim, no soy agrónomo, soy ingeniero químico, y me encargo más que nada de todo lo que tiene que ver con calidades de agua, tratamientos de agua, filtración y goteros. Acá les muestro unas fotos de mis actividades. Bueno, soy encargado del laboratorio. En este laboratorio lo que hacemos en forma general, les voy a comentar, es que recibimos aguas de todos lados del mundo para ver su calidad, tanto a nivel físico, químico y biológico, y en base a su calidad y a los resultados, bueno, recomendamos qué tipo de tratamiento será necesario, qué tipo de filtración, nivel de filtrado, o sedimentador o algún tratamiento químico. La idea es prevenir problemas en el uso de estas aguas en el sistema de riego. Por otro lado, recibimos también muchas muestras de goteros, ya de proyectos ya instalados. La idea de Netafim es que recibamos una vez al año goteros como un testeo, una prueba rutinaria para ver cuál es la situación de los goteros, y en base a los resultados del caudal, a caudal a diferente presión, tipo de sedimentos que puede llegar a tener adentro del gotero o de la manguera, es dar unas recomendaciones de tratamiento, y la idea principal, por supuesto, es alargar la vida útil del gotero. Por supuesto que también recibimos distintos productos que quieren inyectar por el sistema de riego por goteo, como fertilizantes y distintos tipos de productos. En paralelo, también soy encargado de las mesas de prueba. Las mesas de prueba son mesas que lo que hacemos es chequear los goteros, le hacemos prueba de taponamiento. Son pruebas de 4 meses, 5 meses, y de distintas calidades de agua, con distintos tipos de filtrado, con distintos niveles de filtrado, goteros nuevos, goteros que se están produciendo ya con una nueva generación de goteros. También comparamos con nuestros goteros de la competencia, y la idea a ver es cuál gotero es más resistente al taponamiento. Lo mismo tenemos con otras mesas de prueba, que es con la inserción de raíces. Eso más o menos es lo que es mi actividad en Netafim. Por supuesto, como Evelyn también dijo, viajo por todos lados del mundo, y la verdad que muchísimo en lo que es Sudamérica y Centroamérica. Estuve casi, creo que en todos los países. En sí, para un apoyo de los proyectos, tenemos muchos proyectos grandes, tanto apoyo teórico como práctico en el campo. Bueno, esta charla va a ser una charla básica para más o menos que entendamos un poco lo que es la calidad de agua para riego por goteo, entendamos un poco lo que es los parámetros que hay que analizar y entender más o menos los valores, las fuentes de agua, causa de taponamiento y tratamientos. Por supuesto que no tenemos mucho tiempo, va a ser muy básico. No entro en profundidad en algún tratamiento específico, pero si hay alguna pregunta, como Evelyn dijo, la podemos hacer al final. Ok, vamos a empezar con esta diapositiva, que es una diapositiva que ya mucha gente la conoce, que nos dice que realmente no sabemos usar el agua ni la tierra en forma eficiente. Pueden ver que el 19% del agua va para la industria, el 12% para la municipal, y el 69% es agua para uso agrícola.
mucha agua para uso agrícola, donde se riega solamente un 20% del suelo, el 80% no es suelo regable, y de ese 20% vean cómo mal usamos el agua. El 77% es por inundación. O sea, 77% del agua que estamos usando todavía se está regando por inundación, que como ustedes saben es contaminación del medio ambiente, de los acuíferos, uso masivo de fertilizantes, de productos insecticidas, herbicidas y contaminación ambiental. 17% son aspersores y solo el 6% es riego por microirrigación o por gotero. O sea, vean cuánto todavía tenemos para aprender y para mejorar nuestro uso de las aguas. Y bueno, esto es lo que nos da la fuerza para seguir avanzando. Ahora vamos a empezar con la presentación, lo que es calidad de agua. ¿Qué es la calidad de agua? La calidad de agua nos indica las concentraciones de los compuestos químicos, físicos y biológicos, tanto disueltos como suspendidos en el agua. Pero hay que entender que la calidad de agua va a depender del uso del agua. No es lo mismo hablar de un agua para consumo humano que un agua para industria alimenticia, que un agua para una industria de electrónica. Y cada uso tiene otra calidad de agua, otras normas y otras regulaciones. O sea que quizás un agua que es buena para la industria alimenticia puede ser que no sea buena para una industria electrónica, o un agua buena para industria electrónica no sea buena para el uso agrícola. Y esto hay que entender. Y también cuando estamos hablando de la misma calidad de agua para el mismo uso de agua, las regulaciones y las normas pueden variar entre país y país. O sea que si tenemos un agua que cumple las normas en un país, puede ser que en otro país los valores límites sean diferentes y entonces puede ser que ahí no sea de buena calidad o sí o no. Pero lo que queremos hablar es de la calidad de agua para agricultura. La calidad de agua para agricultura la podemos dividir en dos criterios: calidad de agua para fines agronómicos y la calidad de agua para irrigación. ¿Cuál es la diferencia? La calidad de agua para fines agronómicos va a depender del suelo y del cultivo. Y la calidad de agua para irrigación va a depender del tipo de sistema de riego que voy a utilizar, pero el objetivo principal es prevenir el taponamiento del sistema de riego, independientemente cuál sea. ¿Okay? Pero para poder explicar mejor estos dos criterios voy a dar un ejemplo. Si tengo un agua con, vamos a decir, 10 ppm de arena, 10 miligramos por litro de arena, ese agua no me va a hacer nada al cultivo ni nada al suelo, pero sí me puede tapar un sistema de riego. Y por otro lado, si tengo un agua con, vamos a decir, 1000 ppm de cloruros, ustedes pueden darse cuenta que 1000 ppm de cloruro, miligramos por litro, es una concentración muy alta, puede ser tóxica para el cultivo y también puede ser un contaminante para el medio ambiente. No me va a hacer nada al sistema de riego. O sea, 1000 ppm de cloruro no me va a tapar el sistema de riego. Esto lo que quiero aclarar es cuando nosotros hacemos un análisis de agua y pedimos diferentes parámetros para analizar el laboratorio, tenemos que ver cada parámetro en estos dos criterios. Uno para fines agronómicos y el otro criterio para fines agrotécnicos. Es importante ver las dos cada vez que estamos viendo un análisis de agua. ¿Qué fuentes de agua tenemos? Tenemos acuíferos, que son pozos y manantiales, aguas superficiales, lagos, lagunas, reservorios, ríos, canales, aguas residuales con y sin tratamiento, y con tratamiento pues un tratamiento primario, secundario, terciario, cuaternario, ¿ok? Los tipos de agua pueden ser municipales, servidas, recicladas, aguas grises. No sé si todos sabemos lo que es aguas grises, pero aguas grises son las aguas de pileta, bañadera, máquina de lavar la ropa, de lavar los platos, pero sin que entre la cloaca del inodoro. Esos aguas grises. Aguas negras ya son con toda la cloaca incluida. Aguas saladas, aguas desalinizadas, todos estos tipos de agua son aguas que se pueden usar a través del uso del riego por goteo. Por supuesto que cada una tiene su pro y sus contras, y en cada caso hay que ver específicamente la calidad y ver cómo tratarla.
Ahora hay un uso nuevo de agua, que son todas las aguas, reciclaje de agua o desagües o aguas de desecho de distintas industrias. Y hoy en día, en la mayoría de los países hay muchas multas por la eliminación de estas aguas en los ríos y en los canales. Entonces hay como normas nuevas en cada país y cada vez va a ser las normas y las leyes van a ser más difíciles, que van a tener que tratar estas aguas, estos desagües de la industria. Y es por eso que hoy en día cada vez es más popular reutilizar estas aguas, y lo que Netafim está recibiendo es muchos pedidos de tratar estas aguas y reutilizarlas a través de riego por goteo. Acá tenemos fotos de frigoríficos, de reactores de biogás, de tambos de vacas y de chanchos, viñaza. Doy un ejemplo, por ejemplo, la viñaza, que es la foto esta que está aquí en el medio, esta foto. La viñaza es el subproducto de la producción de etanol, cuando se produce etanol con caña de azúcar. Ahora, para que tengan una idea de las cantidades, por cada tonelada de caña de azúcar se produce 17 litros de etanol y 1 metro cúbico de viñaza. Vean la relación, o sea, lo que vende la fábrica es etanol, pero por cada tonelada hay 1 metro cúbico de viñaza. Y si hacemos un cálculo fácil, si hay una producción de 100 toneladas de caña de azúcar, que es algo normal, por hectárea, y tenemos un campo con 1000 hectáreas, tenemos 100.000 toneladas de caña de azúcar y tenemos 100.000 metros cúbicos de viñaza. Imagínense la cantidad que hay. Y esto equivale más o menos a una población de 450.000 habitantes. O sea, el BOD es muy alto. Por supuesto, esta viñaza sale de la fábrica a una temperatura de 95 grados. Hay que hacer un tratamiento, no es que se puede usar inmediatamente. Se le hace un tratamiento de enfriamiento, de sedimentación, de filtración, de dilución. Al final se lo utiliza. ¿Y por qué quieren utilizar esto? Primero, por las normas nuevas y las leyes que hay. Segundo, que tiene entre 2 a 6 kilos de potasio, o sea que se puede utilizar como un fertilizante y ahorrar el costo de los fertilizantes. Bueno, di un ejemplo. Por supuesto, en cada caso tenemos diferencia en todos estos tipos de casos. Bueno, estos son los parámetros que más o menos más importantes o los principales para entender una calidad de agua. Tenemos la conductividad eléctrica, los metales como el calcio, magnesio, el sodio, la alcalinidad, la dureza, los sulfatos, los NPK, que son los nitrógenos, potasios y fósforo. Tenemos también los sólidos en suspensión, los sólidos disueltos, el BOD, el COD o el DOC o el DOB o DOC, la turbidez, el tamaño de partículas, las arenas. Todos estos parámetros son importantes. Por supuesto que dependiendo del tipo de agua uno necesita a veces analizar algunos otros parámetros, o no es necesario revisar todos los parámetros. Por supuesto, si es un agua de pozo, quizás el BOC o el DOC no es tan importante para revisar. Pero estos son los parámetros más importantes. Y no solo es importante analizar estos parámetros, sino también entender las unidades. Muchas veces lo que ocurre es que cada laboratorio en cada país, yo vi análisis casi de no sé de cuántos países, más de 150 países he visto, y cada laboratorio da los resultados con distintas unidades, principalmente cuando hablamos de la conductividad eléctrica. Bueno, tenemos decisiemens por metro, siemens por decimetro, mho. Bueno, hay un montón de unidades. Lo importante es entender la unidad y saber cómo pasar de unidad a otra para que uno entienda los valores que uno recibe en el análisis de agua. Por ejemplo, acá doy un ejemplo. Si recibimos el sodio, si queremos pasar el sodio de miligramos de litro a 1000 equivalentes por litro, lo que tenemos que hacer es dividirlo por el peso atómico del ion sodio
y dividirlo por la carga. En el caso del sodio pueden ver acá en la fórmula que estamos hablando de más 1. O sea, el peso atómico es 23 dividido 1 da 23. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un resultado, para hacer fácil el cálculo, de 46 miligramos por litro de sodio y lo divido por 23 dividido 1, me da 2. Significa que 46 miligramos por litro de sodio equivale a 2 miliequivalentes de sodio. Y si agarramos el calcio, por ejemplo, el calcio tiene una carga de más 2, o sea, el peso atómico del calcio, que en este caso es 40 dividido 2, nos da 20. Y si tenemos, por ejemplo, 100 miligramos por litro de calcio y lo dividimos por 20, nos da 5.000 equivalentes de calcio. ¿Qué significa? Que 5.000 equivalentes de calcio me equivale a 100 miligramos por litro. Y es muy importante, cuando uno ve los números del análisis, ver en qué unidad se está dada, porque no es lo mismo 5 que 100, dependiendo de las unidades. Bueno, la clasificación de calidad de agua para riego puede ser buena, mediana y mala. Esta es una clasificación más que nada que dan las empresas de filtración. Hoy en día también Netafim es una empresa de filtración. Vendemos todo tipo de filtro, de malla, de disco, de grava, hidrociclón. Pero realmente si me preguntan a mí qué es un agua buena, mediana y mala, yo no lo sé. Pero si seguimos con el tema este de buena y mediana y mala y lo aceptamos, bueno, podemos decir realmente que el agua potable es un agua buena para el uso. Si es agua buena para el consumo humano, generalmente tendría que ser buena para el riego por goteo. Aguas de suministro municipal también generalmente son aguas buenas. A veces son un poco alcalinas, un poco duras, pero en sí son aguas buenas. Aguas de pozo. Yo me gustaría preguntarles a ustedes qué opinan del agua de pozo. ¿Es un agua buena, mediana o mala? Si hay uno o dos que puedan contestar a Evelyn por chat para entender, a ver qué opina una o dos personas si el agua de pozo es buena o mediana o mala. Evelyn, ¿hay alguien que contesta en chat? Sí, espera, que hay que escribir. Bueno, mediana por las sales, dice Enrique. Mediana, dice Carlos Moreno. Mediana por las sales, también dice Juan Pablo. Agua de pozo debe ser mala. Ok. Puede ser cualquiera de las tres, dice María Jimena. Ok. Bueno, suficiente. Un comentario más, dice sí. Setwin, dice, depende de las características hidrogeológicas del acuífero. Ok. Bueno, realmente hubieron dos personas que contestaron bien, María y el último, no me acuerdo el nombre, pero también contestó bien. Sí, también. Los que dijeron mediana, bueno, no se jugaron ni buena ni mala, dijeron mediana en el medio, vamos a ver si le pegamos. No, es un chiste. Bueno, realmente, como dijeron acá, el agua de pozo puede ser buena, mediana y mala, no solo buena y mediana y mala, puede ser la mejor agua del mundo o la peor agua del mundo, va a depender del tipo del pozo, del mantenimiento, del acuífero, si tiene arena, si es agua muy salada, puede ser agua dulce, destilada, puede tener manganeso, puede tener hierro, bueno, puede tener todas las características. Es por eso, y por qué quiero dar este ejemplo, porque quizás en el pasado era suficiente decir, bueno, mi agua para el riego es agua de pozo. Agua de pozo, bueno, pone un hidrociclón por las dudas, por la arena y poder regar. Hoy en día les puedo asegurar que no es suficiente decir cuál es nuestra fuente de agua. Nosotros tenemos la obligación de hacer un análisis de agua para entender exactamente con qué calidad estamos hablando. Es por eso que es la idea de, bueno, que pregunté esta pregunta, porque antes de decir, sí, agua de pozo es buena. No, agua de pozo puede ser muy mala o muy buena. Por supuesto, las aguas superficiales de reservorio, laguna, río, lo mismo. Hay que hacer un análisis para entender con qué tipo de agua estamos trabajando. Espero que hayan entendido el mensaje. Si hablamos de calidad de agua para la irrigación, hay que entender también, independientemente de qué fuente de agua estamos hablando, que los cambios del agua son constantemente, de año a año, de temporada en temporada, de mes a mes, de semana a semana,
de día a día y también durante el día. Créanme que el agua cambia todo el tiempo. Si me preguntan a mí, bueno, la pregunta que siempre me hacen, ¿cuándo hacer el análisis de agua? Mi teoría es que conviene hacer un análisis que no hacer ninguno. O sea, el día que lo hagamos, conviene por supuesto hacerlo en época de riego y no en épocas que no se riega, y en el medio del día, que es donde está el riego en su potencial, y no quizás en una hora que no hay riego, pero lo mejor es hacer, a mi criterio, por lo menos el primer año, entender los cambios del agua una vez al mes y hacer un gráfico y entender un poco cómo son los cambios de la calidad de agua durante el año. Por supuesto que en la mayoría de los casos, si hay una muestra de agua, hay que decir gracias, pero bueno, esa es la realidad. Y les quiero mostrar acá, por ejemplo, un ejemplo. Esto es un gráfico que muestra las concentraciones de los sólidos suspendidos en el agua a través del año y en 5 años diferentes. Acá pueden ver que cómo varía el agua durante los 5 años independientemente del mes. Hay variaciones desde el 2015 hasta el 2019 hubo variaciones todos los meses, o sea que todos los años, el mismo mes, no recibimos la misma cantidad de sólidos en suspensión, en este caso es sólidos en suspensión, pero se puede hacer este gráfico con todos los parámetros. Y por otro lado podemos ver si Megamá, Evelyn, ¿cómo se dice Megamá, Evelyn? Se puede ver cómo va variando las sólidos en suspensión durante el año. Pueden ver que entre los meses de enero a mayo, las concentraciones son mucho más altas que lo que ocurre entre julio y noviembre, y en diciembre ya se empieza a subir. O sea que si vemos inclusive que hay cambios durante los años, podemos ver que hay más o menos un gráfico, si lo vemos de lejos, como que entre enero y junio son los meses más difíciles que entre junio y noviembre. Y es aquí donde tenemos que tomar las decisiones, por supuesto, para decidir cuándo hacer los tratamientos químicos, cuándo hacer los tratamientos físicos del agua, porque nos va a ayudar mucho. Por supuesto, dependiendo del tipo de cultivo y si es un riego que se hace, si es un cultivo de temporada o un cultivo anual, por supuesto. Bueno, voy a entrar un poco a los... Me acordé la palabra, Seba, tendencia. Tendencias, gracias. Perdón al público, a los me olvidé la palabra, tendencia. Se puede ver la tendencia del gráfico, independientemente que hay variaciones a nivel anual, y por supuesto se ve la tendencia de lo que ocurre en los años, que los meses de enero a mayo son los sólidos en suspensión son mucho mayores que entre junio y noviembre. Esto se debe a las lluvias en este caso, ¿ok? La palabra era tendencia, gracias. Bueno, ahora vamos a empezar, voy a hablar un poco de los parámetros más principales que hay que entender en un análisis de agua. Cuando vemos un análisis de agua, no voy a entrar en cada parámetro, porque de cada parámetro se puede dar una clase entera, pero la idea es entender un poco de qué estamos hablando. Si empezamos del parámetro, uno de los parámetros más importantes, a mi punto de ver, es el pH, el nivel de pH, que lo que nos indica el pH es si el agua es ácida o no, o sea, cómo es la acidez del agua. El rango de pH es entre 0 y 14, donde 7 es neutral, por debajo de 7 es ácida, por encima de 7 es básica, y tenemos que entender que es una ecuación logarítmica, o sea que es muy importante medir bien el pH porque cada unidad que midamos son 10 veces más. No es lo mismo decir mi pH es 7.3, 7.4 más o menos, porque el más o menos ese son 10 veces más. Es una ecuación logarítmica, ¿ok? El rango de las aguas naturales, no de industriales, las naturales oscilan más o menos de lo que he visto en estos 22 años que veo aguas, entre 5.5 y 8.5. He visto alguna más alta, una más baja, pero eso más o menos es el rango.
Si alguien me pregunta a mí cuál es el mejor pH para regar, a mi forma de ver, entre 6 y 6,5, por dos razones. Una, porque hay mejor absorción de los iones en el suelo por las raíces, cuando hay una acidez, o sea, entre 6 y 6,5. Y por otro lado, es un pH que en la mayoría de los casos me puede prevenir la creación de sales de baja solubilidad. ¿Ok? Cuando hablamos de conductividad eléctrica, lo que nos da la conductividad eléctrica es la salinidad del agua. A medida que la conductividad eléctrica es más alta, el agua es más salada. Y tiene una relación directa con los sólidos disueltos en el agua. Acá pueden ver la ecuación. No es una ecuación exacta, pero hay una relación de muy buena, dirección, que es los sólidos totales disueltos totales divididos 640 me da la conductividad eléctrica. ¿Ok? La diferencia entre ellos es que la conductividad eléctrica se mide a nivel eléctrico, la resistencia del movimiento de los iones en el agua, y el TDS se mide por peso. Y es por eso que hay una relación entre ellos. ¿Ok? Lo más importante que hay que entender, que a medida que la conductividad eléctrica es más alta, el agua es más salada, y cada cultivo tiene un nivel límite para regar con estos tipos de agua. Hay cultivos que son más sensibles a la salinidad y hay cultivos que son más resistentes a la salinidad. NPK, los tres hermanitos, nitrógeno, fósforo y potasio. Los factores agronómicos no necesariamente son los causantes del taponamiento de los sistemas de riego, pero influyen en su calidad. O sea, hay que tener en cuenta cuáles son las concentraciones de NPK en el agua. Por supuesto, si el NPK no hay, si las concentraciones son muy bajas, se agregan fertilizantes. Acá hay una lista de algunos fertilizantes, como ustedes conocen: urea, amonio nitrat, monoamonio fosfato, ácido fosfórico, nítrico. Todos estos son distintos tipos de fertilizantes y cada uno con sus ventajas y desventajas. La idea es que sí tenemos que entender cuáles las concentraciones de estos tres átomos en el agua. Si hablamos de nitrógeno, podemos entender que el nitrógeno existe en el agua en varias formas, tanto mineral como orgánico, y puede estar como NO3 como nitrato, NH4 como amoniacal, puede estar como NO2 como nitrito, como N2 nitrógeno que gas, y generalmente no es un parámetro o un ion que nos da problema de taponamiento en los sistemas de riego. Sí hay que tenerlo en cuenta más que nada por una cuestión de nutrición del cultivo y del suelo. El fósforo también existe en el agua en tanto mineral como orgánico, y también hay que entender que altas concentraciones de fósforo sí en este caso puede traer algún problema de taponamiento. Por supuesto, si hay otros metales en el agua como calcio, como hierro, que se juntan con este fósforo y forman sales de baja solubilidad y pueden tapar los sistemas. Y por supuesto hay que entenderlo también por el tema, porque tiene un aspecto agronómico. El potasio es un ion muy pequeño, muy soluble en el agua, generalmente no trae problemas en el taponamiento del sistema de riego, y bueno, por supuesto tiene una influencia agronómica. Cloro y sodio, altas concentraciones tampoco trae problema en el taponamiento del sistema de riego, pero sí trae un problema de contaminación ambiental, y hay algunos cultivos, hay cultivos que son más sensibles que en otros por el cloro y el sodio, influye en la salinidad del agua. Como pueden ver, en cada parámetro yo estoy hablando de los dos criterios que hablé anteriormente, que es el criterio a nivel agronómico y agrotécnico. El RAS es la relación entre el sodio, calcio y magnesio. Generalmente altas concentraciones de RAS puede traer un problema en la estructura del suelo, pero no nos va a traer un problema en el taponamiento del sistema de riego. Dureza y alcalinidad, por supuesto que sí, altas concentraciones de dureza y alcalinidad nos puede traer problemas de taponamiento del sistema de riego. Por supuesto, a niveles de pH alto, este problema es mayor que a niveles de pH bajo,
pero sí hay que tener en cuenta sus concentraciones para poder evitar los problemas de taponamiento. Metales pesados o microelementos. Estos metales contienen alto peso atómico y una densidad específica por encima de 4. Por supuesto que altas concentraciones son peligrosas para el sistema de riego y también son tóxicas para muchos organismos, también para el ser humano. Yo voy a dar nada más que estos 3 ejemplos, el boro, el hierro y el manganeso. No voy a hablar de todos los microelementos. El boro es esencial para el crecimiento del cultivo, pero hay que entender que altas concentraciones de boro son tóxicas para el cultivo. Son necesarias, pero la mayoría de los cultivos ya cuando tenemos más de 1 ppm o 1 miligramo por litro, puede ser tóxico para el cultivo. Entonces hay que ver el tipo de cultivo que estamos regando y saber cuál es su nivel límite de boro, para entender y no envenenarlos. Por otro lado, el hierro y el manganeso también son esenciales para el crecimiento del cultivo y altas concentraciones por encima de 0,3 ppm ya puede ser perjudicial para el sistema de riego. Acá pueden ver fotos de óxido de hierro y de óxido de manganeso. Ahora, estos también son esenciales, pero sí en concentraciones altas, pero cuando hablamos altas por encima de 0,3, que parece baja, ya puede traer problemas al sistema. Continuamos. Otros 3 hermanos, que es el TDS, TSS y el BSS. El TDS es sólidos disueltos, el total de sólidos disueltos. El TSS son los total de sólidos en suspensión. Y el BSS son los sólidos volátiles suspendidos. La manera más fácil de explicar esto es explicando cómo es el proceso. Es muy fácil. Se agarra 1 litro de agua, se filtra este litro de agua por un filtro de 0,45 micrones. Todo el agua que pase por el filtro son los sólidos disueltos en el agua. Se evapora el agua de lo que pasó por el filtro y se pesa. Y lo que pesamos son los sólidos disueltos en el agua, que como dije anteriormente, tiene una relación directa con la conductividad eléctrica. O sea que a medida que el TDS es mayor, el agua es más salada y por supuesto también vamos a ver la conductividad eléctrica más alta. Ahora, todos los sólidos que quedaron sobre el papel de filtro, si evaporamos el agua y lo pesamos, me va a dar los sólidos en suspensión. Pesamos, me dice cuántos miligramos por litro de agua que he pasado por el filtro tengo sobre el papel de filtro. Esos son los sólidos en suspensión. Y si esos sólidos los quemo a 570 grados, lo que me va a dar es el BSS, que son los sólidos volátiles dentro de los sólidos en suspensión. Y lo que ocurre es que ahora puedo saber cuánto porcentaje de los sólidos en suspensión son minerales y cuánto de ellos son orgánicos. ¿Sí? Es una información muy importante que me va a ayudar a mí a interpretar más qué tipo de sólidos tenemos en el agua. La turbidez. ¿Qué es la turbidez? Nos indica la transparencia del agua y está influenciada por partículas pequeñas. ¿Ok? La turbidez se mide por, bueno, la unidad es NTU, y lo que quiero decir es que en la mayoría de los casos no es un parámetro tan importante, pero hay países que es uno de los parámetros más importantes. Les puedo dar un ejemplo como en Perú. En Perú se usa muchísimo este parámetro de la turbidez, porque turbidez en el agua de río en Perú significa sólidos en suspensión. A medida que la turbidez es más alta, hay más sólidos en suspensión, y es importante entender esto. Pero les puedo dar un ejemplo, que si yo estoy regando con Coca-Cola o con té, me puede llegar a dar una turbidez alta, pero no me va a tapar el gotero, porque la Coca-Cola es ácido fosfórico. ¿Okay? O sea que no solamente hay que medir la turbidez, hay que entender de dónde vino el valor en el momento que medimos la turbidez y ver si realmente la turbidez vino por sólidos suspendidos en el agua y no por un color en el agua o otra cosa. Por supuesto que las algas, las clorofilas, los zooplancton va a depender de la especie, el tamaño. Hay familias de algas diferentes, la cantidad, la carga, la densidad, el nivel de adhesión. Hay esféricas, hay fibrosas, y bueno, depende del tipo de algas, el taponamiento va a ser diferente, pero sí
es obligatorio tratar cuando tenemos algas en el agua. Les quiero dar algunos ejemplos de agua, de análisis de agua que hay suspendido. Esto ya lo hablamos, las aguas subterráneas son aguas que se succionan de las capas subterráneas y contienen distintas sales disueltas. Va a depender del tipo de suelo o roca donde estuvieron almacenadas, por supuesto. La calidad varía del lugar y la profundidad, son bastante estables por el año, depende del mantenimiento que se le da al pozo y depende si el aquifer se utiliza por otra gente y hay más pozos con el mismo aquifer. Y como dijimos antes, puede tener arena, puede tener hierro, puede tener manganeso, puede tener sulfuros, puede tener mucha sal disuelta, puede tener baja cantidad de sal disuelta, pero en general son aguas de poco oxígeno disuelto porque son aguas que están almacenadas en el aquifer. Acá, por ejemplo, es un ejemplo que me gusta compartir siempre, es un agua que he recibido de Egipto, es un cultivo de olivos, y hicieron una muestra de agua a 100 metros de profundidad y otra a 1000 metros de profundidad. Pueden ver la diferencia entre estas aguas. El pH en el agua de 100 metros de profundidad es un pH alto, la conductividad eléctrica alta, cloruros altos, sodio alto, calcio alto, magnesio alto. Bueno, es un agua que seguramente voy a tener problemas de sedimentación de sales de baja solubilidad. Y por otro lado, para el que no sabe, el olivo tiene un nivel límite de conductividad eléctrica de 4. Acá estamos hablando de 4.2. Significa que no es el mejor valor para regar olivos, estamos en el límite. Significa que sí se puede usar, pero estamos en el límite de la salinidad que tenemos en el agua, y todo esto sin agregar todavía los fertilizantes que generalmente utilizamos. Por otro lado, el pozo de 1000 metros de profundidad es un pH normal, un agua de muy buena calidad a nivel sales, de muy baja salinidad, con un agua destilada. Lo único que tiene el agua esta profunda es concentración de hierro de 2.05 ppm, que bueno, sí, hay que tratar de hierro. En sí, para terminar la historia de estas muestras, les he recomendado utilizar el agua de 1000 metros de profundidad por una cuestión de que hay que tratar el hierro y ya está, y tenemos un agua excelente, de muy buena calidad, agua destilada que nosotros podemos manejar y agregarle los fertilizantes según nuestra necesidad, en comparando con la de 100 metros que hay que hacer muchos tratamientos y es también un problema agronómico y agrotécnico. Por supuesto que después que di la recomendación, la gente de Egipto decidió hacer la de 100 metros porque es más económico una perforación de 100 metros que de 1000, pero bueno, la conciencia que de preguntar no la tienen más, me preguntaron, hicieron exactamente lo contrario a la recomendación, pero bueno, es un cuento que es importante mostrarles. Acá, bueno, es otra muestra de agua de canal y río. Pueden ver que también los canales y ríos pueden variar su calidad, como dijimos antes, que es importante, muy importante hacer los análisis y no decir, bueno, mi agua es de río para el riego o de canal. Hay canales que son de cemento, hay canales que son cerrados, hay canales que son abiertos. Hay alguien que me está dibujando, no sé quién. Y bueno, es importante entender, Evelyn, hay alguien que me dibuja la presentación. Les pido por favor que no traten de no jugar con las posibilidades del Zoom. Gracias. Bueno, y les quiero mostrar acá que son dos análisis de agua, cada uno con distintas características, uno más contaminado que el otro, una más dura y alcalina que otra, y son los dos aguas de canal y de río. Como les expliqué, hay canales abiertos, hay canales cerrados, hay canales que están con una cobertura de plástico, hay canales que son en la tierra misma. Depende también de las corrientes en el canal. Si es un canal donde el flujo es muy turbulento, va a haber más arenas y sedimento y sólidos en suspensión, y si el flujo va a ser muy lento
puede ser que haya creación de algas, a la misma calidad de agua. Entonces es importante entender también las características en el lugar. Sigue quedando eso, no sé qué es. Bueno, lagos y reservorios, también aquí pueden ver dos muestras de reservorio, distintas calidades de agua. Por supuesto que las muestras de reservorio, la calidad de agua va a depender también de la estación del año, de dónde fluye el viento, de dónde es la entrada y la salida del reservorio, la entrada y la salida del retrolavado de los filtros, de la profundidad del reservorio, de dónde se va a succionar el agua del reservorio, si va a ser de la parte superior, de la parte inferior, como ustedes pueden entender, si succionamos de la parte superior del reservorio, hablamos de aguas con temperaturas más altas que de aguas de abajo, de la parte inferior del reservorio. Las aguas superiores tienen aguas con un nivel de pH más alto, con más oxígeno disuelto, con más algas. Las aguas profundas son aguas de temperatura más baja, con menos oxígeno disuelto, con pH más bajo y con más sedimentos. O sea que aunque hablamos del mismo reservorio y de la misma calidad de agua, variando el punto de succión, nosotros podemos también controlar más o menos la calidad del agua. Evelyn, seguimos con estos dibujos, no hay problema. ¿O molesta o no molesta? Maurer Olivari. Maurer Olivari son los dibujos, no sé si lo puede borrar. Sí, si nos hace el favor de borrarlo, sería muy amable. Maurer, Olveira. A mí me sale que Mauro Olveira es el que dibuja. Maurer Olveira. Espera, vamos a comunicarnos con él. Ok. Bueno, ¿continúo? Sí, por favor. Bueno, acá tenemos, bueno, otra agua que habíamos hablado, son aguas residuales. Las aguas residuales va a depender, por supuesto, de qué tipo de aguas vamos a tratar, si son aguas municipales o aguas agrícolas. O sea, el origen de estas aguas también va a influenciar en la salida, en la calidad de la salida del agua. Y como les dije antes, hay tratamientos primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios. Hoy en día hay países donde se consume el agua cloacal tratada a nivel cuaternario, por supuesto diluida con agua potable. Y bueno, es un agua que se usa mucho, como saben ustedes y también lo escucharon en otras presentaciones, es un agua que en Israel el 70% de la agricultura está utilizando este tipo de aguas a nivel con tratamiento terciario, y son aguas de muy buena calidad, y hay que entender esto. Por supuesto va a depender su utilización, va a depender del tipo de cultivo y el tipo de riego. No es lo mismo regar con aspersor, con estas aguas con aspersor, un algodón que no es de consumo humano, que unas lechugas. O sea, si regamos lechuga, está prohibido regar con aspersor, sí está permitido regar con goteros. Y si el gotero está enterrado, por supuesto, tenemos otra barrera que podemos regar lechuga, porque no hay contacto entre la gota de agua con la hoja de la lechuga. Eso solamente como ejemplo. Seba, Sí. ¿tú quieres bajar la presentación y volver a subirla para borrar todo esto? No hay problema. Puedo hacerlo. Ahí bajo. Ok. Espera un segundo. Ya está. ¿Se ve? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, no hay problema. Bueno, aguas desalinizadas son también otros tipos de agua que se están utilizando mucho a nivel mundial, en Israel también. Son aguas desalinizadas del origen agua de mar. Por supuesto que tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas son aguas muy
muy dulce, de muy baja salinidad, y la desventaja que es la misma que la ventaja, que son aguas de poca salinidad. Y al principio muchos agricultores no entendieron esto. Pueden ver aquí la concentración de magnesio es 0. Y por supuesto, como el ser humano y también como el cultivo necesita magnesio. Al principio no se entendía que las aguas desalinizadas eran aguas tan de baja salinidad que habría que agregar algunos átomos, aniones o cationes para que el cultivo sea bueno. Hoy en día se hace un post-tratamiento después de la desalinización para que el agua sea menos corrosiva y más, contenga más amortiguador con bicarbonatos, y le agregan magnesio. Eso es lo bueno de que hoy en día se entiende, y bueno, es un agua que se utiliza bastante también para riego y para consumo humano. Ahora, si hablamos de la muestra de aguas de riego, acá ven una foto con distintas muestras de agua, distintas personas tomando aguas. Si me preguntan a mí si está correctamente cómo están tomando la muestra de agua, la respuesta es por supuesto no. Pero como les dije anteriormente, yo siempre pienso que es mejor tomar muestras de agua que no tomar y listo, y decir, ok, mi agua es de río. ¿Por qué digo que no es la mejor muestra de agua? Porque, por ejemplo, si vemos acá la foto de la derecha, arriba en la derecha, esta foto, acá la persona está tomando agua de la orilla del río, pero puede ser que el punto de succión esté 2 metros para adentro y 1 metro de profundidad. Y pueden estar 100% seguros que ese agua que se va a succionar 2 metros y 1 metro de profundidad es de diferente calidad que el agua que está tomando esta persona a la orilla del río, que puede ser que con el pie ha movido el agua y entró sedimento. Por supuesto que a veces es lo único que hay y la única manera de tomar agua, y yo estoy de acuerdo que es mejor tomar este tipo de aguas. Pero les quiero mostrar que hay diferentes puntos de toma de agua, y de cada punto se puede interpretar el agua de diferentes formas. Tenemos puntos de muestra de agua. El primero es la fuente de agua, como les mostré en la diapositiva anterior. Pero yo les digo, si llega a haber una bomba y hay un punto de succión, por supuesto que el mejor punto de toma de agua es después del bombeo al lado de la fuente de agua, porque ese es el agua que va a entrar al sistema de riego. Después del bombeo, el punto de succión ya está estipulado, y ese es el agua que va a entrar al sistema. Ese es el mejor punto para tomar muestra de agua. Ahora, hay casos que el punto de succión de la bomba y el campo donde voy a regar están a 2-3 kilómetros. No siempre el campo está al lado de la fuente de agua. A veces ese agua va por tubería, a veces va por canales. En estos casos hay que tomar agua, otra muestra de agua, en el cabezal antes del filtrado, porque ese es el agua exacto, el agua que va a entrar al sistema de riego. Es el agua en el cabezal antes de filtrado, que va a ser completamente diferente del agua que está succionando la bomba 3 kilómetros atrás. Otro punto es antes y después del sistema de filtrado. En este caso, en el punto 4, podemos entender si el filtrado está funcionando correctamente, si medimos los parámetros antes y después del filtrado. En el caso que hay filtros secundarios en campos grandes donde las distancias entre válvulas es más de 1 kilómetro, se recomienda utilizar filtros secundarios. En este caso también es importante tomar muestras antes y después del filtro secundario. El punto 4 y 5 también va a variar su calidad si lo hacemos con o sin fertilizantes. Hay casos que la fertilización la hacemos antes del filtro principal, y hay casos donde la fertilización es después del filtro principal. Y es importante hacer muestras también con y sin fertilizantes. A veces el agua es de muy buena calidad y la arruinamos por los fertilizantes, o viceversa. Por último, tenemos el agua de goteo. Si tomamos agua del gotero, podemos ver si realmente lo que entra es lo que sale a nivel agronómico, si estamos calculando de cuánto NPK o cuánto pH queremos que haya en el agua, podemos ver en el agua de gotero si está llegando lo que hemos calculado ingresar en él. Y por último, agua a fin de línea antes y después del lavado, para ver cuánta suciedad se pudo haber acumulado a fin de la línea, y es importante este último punto,
y ver cuánto tiempo hay que lavar para ver el agua sin suciedad. Bueno, si hablamos de causa de taponamiento en sistema de riego, se divide en 3 grupos, químico, físico y biológico, y por supuesto la intersección de los 3 factores es lo más peligroso para el sistema de filtrado, para el sistema de riego, para el sistema de goteo, para válvulas, porque tratar un factor es fácil, pero tratar los 3 juntos ya es más complicado. A mi forma de ver tenemos, bueno, cuando la causa es física, el tratamiento tiene que ser o físico-químico, en la fuente del agua, por filtración. A veces el problema es que hay un diseño mal, un sistema mal diseñado, que también puede ser el problema, pero lo más importante es hacer los lavados del sistema, que cuando hablamos de lavado del sistema hablamos de la tubería principal, de la secundaria, de la manguera de goteo, y para que se lave bien hay que conseguir una buena velocidad de lavado, que tiene que estar por encima de 0,5 metros por segundo. ¿Ok? Eso es importante. Cuando hablamos de arena, la arena es casi imposible de disolver y muy difícil de remover del sistema. Se puede sacudir las mangueras, se puede rezar a Dios, cada uno con su Dios, pero realmente la arena no va a salir del sistema. Es necesario encontrar el origen de la infiltración de arena y tratarlo. Puede ser filtros dañados, puede ser origen del agua, puede ser la profundidad del bombeo, puede ser una succión externa del suelo al sistema, puede ser que el fertilizante sea de baja calidad, y el mejor tratamiento, por supuesto, es la prevención. Prevenir es mejor que curar en este caso, ¿ok? Casi en todos los casos, porque la arena que entra al sistema es muy difícil de eliminar. Y si cambiamos el sistema, si se tapa un sistema y lo queremos cambiar por un sistema nuevo porque está tapado por arena, también hay que entender cuál es el causa de la infiltración de arena, porque si no la solucionamos va a volver a entrar la arena, aunque sea un sistema de un día o de 10 años de antigüedad. Para el lavado del sistema, ¿qué hace el lavado del sistema? Reduce al mínimo la acumulación de la suciedad y los contaminantes de las líneas de gotero, de las mangueras. Se tiene que entender que tenemos las velocidades según la dirección del agua. Al principio, al comienzo del lateral, la velocidad es alta, y al fin del lateral la velocidad es muy baja, y es por eso que se acumula más suciedad a fin de la línea que al principio. Y el lavado del sistema está compuesto por 3 procesos: retrolavado de los filtros, que es muy importante, lavado de las tuberías principal y secundaria, y el lavado de los laterales de riego. ¿Ok? Acá pueden ver una foto como, bueno, esto es, si mal no recuerdo, es en Perú, para la gente de Perú, cuando el espárrago era rentable. Son líneas son 8 años ya las líneas estas están hace 8 años, estaban hace 8 años en el suelo, ven en el suelo arena completamente, largo de manguera de 265 metros, y pueden ver cómo la suciedad que sale a fin de la línea, después de medio minuto de café pasó a café con leche, y después de 1 minuto de lavado, agua completamente transparente, y pueden ver a la derecha el IMOF como el cono, la cantidad de suciedad que se acumuló a fin de línea. Y eso esta foto nos ayuda a entender un poco más la importancia de realizar los lavados en estas líneas de goteo. Por otro lado, acá pueden ver también el lavado de laterales, el agua después de lavar y el agua antes de lavar. Vean la diferencia de la acumulación de suciedad, y es importante entender esto, es muchos limos y arcillas en estas aguas. Como les dije que queremos llegar a una velocidad alta para hacer el lavado eficiente, porque si abrimos 40, 50 mangueras juntas, va a salir agua de las mangueras, pero no vamos a lavar. Va a salir una velocidad muy baja. La idea es llegar a velocidades de 0,5 metros por segundo para que realmente el lavado de estas mangueras sean eficientes. Y es por eso que acá les doy un tip de cómo calcular la velocidad de lavado, muy fácil, con una botella de 1,5 litros. Y lo único que hay que hacer es medir el tiempo, en cuánto tiempo se llena la botella.
Por ejemplo, si tenemos una manguera de 16.2 milímetros de diámetro interno, la tendríamos que llenar en 14.5 segundos. Si la llenamos en menos de eso, la velocidad va a ser más alta, de 0,5 metros por segundo. Pero si la llenamos en vez de 14,5 segundos, la llenamos en 24.5 segundos, o sea, 10 segundos más, la velocidad ya me baja a 0,3 metros por segundo. Esto es la importancia de entender de que 5 o 10 segundos en una botella de 1,5 litros nos varía la velocidad bastante. Es por eso que hay que hacer los cálculos y cuando abramos las mangueras podemos hacer el cálculo y ver si estamos bien para el lavado o hay que aumentar la presión o hay que cerrar mangueras o hay que lavar menos cantidad de mangueras en forma paralela. Bueno, acá hay, también se usan los sedimentadores, desarenadores, con floculantes, sin floculantes, para bajar los sólidos en suspensión. No voy a hablar de este tema profundamente porque no hay tiempo, pero bueno, es otro método para eliminar el tema de limos, arcillas y arenas en las aguas. Cuando hablamos de tratamientos químicos, independientemente de qué tipo de tratamientos, acá les doy un diagrama de flujo que es importante llevar a cabo. En principio, cualquier tratamiento químico se empieza con un lavado del sistema, porque conviene lavar todo el sistema para que el sistema esté sin suciedad. Cualquier suciedad que podamos eliminar por lavado, ganamos dinero. O sea, lo primero que hacemos es lavar el sistema. Lo segundo que hacemos es medir el caudal del sistema después del lavado. Lo tercero que hacemos es calcular la dosificación que queremos ingresar según el químico que queremos ingresar. Una vez que hacemos el cálculo, hacemos el testeo de la inyección con la bomba de inyección, pero no con el químico, sino con el agua, para ver que no haya fugas, para ver que la bomba de inyección funciona correctamente, es muy importante. Una vez que pasamos estos 3 puntos, hacemos la inyección con el producto según el cálculo hecho anteriormente, damos el tiempo de tratamiento, el tiempo va a variar según el tamaño del campo y del sistema. Luego que dejamos el tiempo de tratamiento, hacemos un test de concentración del producto, podemos ver si llegamos a la concentración objetivo que teníamos y por supuesto después hacemos el lavado del sistema para remover todos los restos del producto y hacemos una nueva medición de caudal. Por supuesto que hay tratamientos que son preventivos, que las concentraciones van a ser bajas, y hay tratamientos que son de shock, que las concentraciones van a ser más altas de los productos. Acá les traje una tabla para que vean un poco de el tiempo de avance en los laterales. Tenemos que tener en cuenta que tenemos tuberías principales, tuberías secundarias, distribuidoras y por último las mangueras de riego. Y cuando hacemos un tratamiento químico hay que calcular los tiempos de todo este sistema hidráulico porque no nos damos cuenta, pero lleva mucho tiempo. A veces tarda media hora, 1 hora, hasta 1 hora y media, según el tamaño del sistema. Acá les doy un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una manguera de 16 milímetros, 300 metros de largo, vamos a decir, distancia entre goteros de 0,4, 1,6 litros por segundo. El tiempo que me va a llegar hasta el fin del lateral son 22 minutos, otra vez. Distancia entre los goteros 0,4, gotero de 1,6, diámetro interno de la tubería 16.2 milímetros, 300 metros de largo, 22 minutos. Vean qué ocurre cuando subo el diámetro a 22.2 milímetros, utilizando las mismas características de manguera. 300 metros, 0,4 y 1,6. Llego a 42. O sea, de 22 minutos ahora tardo 42 minutos. Pueden imaginarse que la gota de químico entre el primer gotero y el último, en el caso de un diámetro de 22, son 42 minutos que hay que esperar y en el caso de 16 son 22. Les traigo esto para que tengan una idea de los tiempos de avance del agua, fertilizantes o químicos en los sistemas de agua. Y todo esto sin calcular la distribuidora, la tubería secundaria y la tubería principal. ¿Okay?
Solo la manguera les traje de muestra. Ok, ahora vamos a hablar de las causas biológicas, que pueden ser cianobacteriano, de hierro, manganeso, hongos, raíces. Los productos que se usan son de desinfectantes y oxidantes, como el cloro, el bromo, el oxígeno, el agua oxigenada, el aire, el permanganato de potasio, ozono, eh, ultravioleta, cada producto con sus ventajas y sus desventajas. El tema del hierro tenemos en el agua, en aguas de pozo pueden ser hierro 2, en aguas de río hierro 3, en agua de pozo también puede ser hierro 2 y hierro 3, que es hierro reducido y hierro oxidados. Los dos son perjudicial para el sistema de riego, pero lo importante es que hay que entender que hay que oxidar el hierro y eliminarlo del agua para evitar la producción de cianobacteriano dentro del goteo. Como podemos ver en la foto inferior, esto es un cianobacteriano de manganeso, que por supuesto me puede tapar un sistema en forma inmediata, y es por eso la necesidad de oxidarlos, estos metales, y eliminarlos por sedimentación o por filtración o también interna. Bueno, el objetivo de la oxidación es prevenir la formación de cianobacteriano en las tuberías y en los laterales, como habíamos hablado. Limpieza de los laterales donde existen ciano orgánico y sedimentos. La oxidación de los microelementos y mejorar el sistema de filtrado, porque cuando hay problemas en el agua de biofilm, de bacterias o de materia orgánica, no solamente hay problemas en los goteros, son en las válvulas, en los medidores, en los caudalímetros, en los medidores de presión, en los filtros, acá lo vemos en los filtros, y es por eso la importancia de tratar este agua. Nosotros recomendamos el uso de agua oxigenada por varias razones comparándolo con el cloro. Primero pueden ver que tiene un potencial de oxidación mejor que cloro, 1.8 en vez de 1.4. Por otro lado, es más amigable al medio ambiente, porque cuando reacciona el agua oxigenada se divide en agua y oxígeno, que son dos elementos que son positivos tanto para el cultivo como para el suelo. Por otro lado, no forma carcinógenos como las moléculas orgánicas, como sí lo hace el cloro. Tampoco es sensible a cultivos como lo es el cloro. En ambientes anaeróbicos o en suelos anaeróbicos también le agrega oxígeno. Hay estudios donde se inyecta agua oxigenada para agregar oxígeno cuando hablamos de riego subterráneo. Y por otro lado no dañan las membranas. Cuando tenemos membranas de silicona, de PDM, de plástico, el cloro puede dañar las membranas, el agua oxigenada no las daña. Y lo más importante, que es más amigable al medio ambiente, y también se utiliza también para empacamiento, también para spa, y la verdad que no es tan peligroso como el cloro, y se usa bien, y el precio hoy en día, ppm de cloro con ppm de agua oxigenada, por el motivo que se está utilizando cada vez más, es el mismo. Acá tienen la ecuación. Si usamos agua oxigenada al 35%, viene también al 50%, también al 20%, se puede utilizar para el sistema de riego. Por supuesto, en cada caso, dependiendo del agua, se utiliza distintas cantidades. Este es otro tema, otro tipo de oxidación, que es a nivel de oxidación con el aire, con aireación forzada, que lo podemos hacer con aireadores eléctricos o también con cascadas. En este caso es un diseño de Brasil, con una cascada. Después de la cascada el agua se oxigena, el agua se oxida con el oxígeno que hay en el aire. En el aire hay 21% de oxígeno, y hoy por hoy no se paga por respirar, o sea que se puede utilizar este oxígeno. Así que, bueno, en muchos casos se hace aireación en la toma de agua, generalmente cuando hablamos aguas de pozos. En este caso hay un sedimentador y después una toma flotante para prevenir la succión de sedimentos ya en el agua. Acá pueden ver otra cascada con aspersores. Pueden ver que también hay aspersores donde el aire oxida
el oxígeno del aire oxida el agua que va saliendo de los aspersores, y después hay una oxidación agregada cuando pasa la cascada en estos escalones. Y funciona muy bien y es bastante eficiente, más que nada cuando tenemos concentraciones muy altas de hierro y de manganeso. Ahora vamos a hablar del objetivo del tratamiento de ácido. Generalmente lo hacemos cuando hay problemas químicos, problemas de sales de baja solubilidad. Hay dos tipos de tratamiento para disolver sales ya incrustadas en los sistemas de riego, y hay otro tratamiento que es preventivo. El preventivo generalmente es una inyección de ácido constante, de baja cantidad de ácido en forma constante para bajar el nivel de pH y prevenir la sedimentación de estas sales. Y el otro es ya cuando existen incrustaciones de sales, que hay que disolver las sales ya incrustadas en el sistema, que es un tratamiento más fuerte, más de shock, donde hay que bajar el pH ya a un nivel más bajo. ¿Okay? Acá podemos ver, por ejemplo, en la ecuación, que si tenemos bicarbonato de calcio más ácido clorhídrico, nos va a dar agua, cloruro, calcio y dióxido de carbono en forma de gas. Generalmente, si tenemos estos tipos de sales, cuando inyectamos el ácido, podemos ver el burbujeo del dióxido de carbono. Acá podemos ver las causas que hablamos antes, las químicas, que pueden ser sedimentos de sarro, de fosfato, de hidróxido, de yeso, y todo esto generalmente lo podemos solucionar con el ácido. Hay distintos índices en el mundo que nos da una idea si el agua tiene potencial o no de sedimentación, o si es un agua que tiene potencial de corroer, o si tiene un potencial de escalamiento, o sea, de sedimentación de sales. ¿Okay? Acá pueden ver unos sedimentos en la foto de la derecha y el burbujeo que ocurrió cuando le inyectamos el ácido de dióxido de carbono. Para hacer la inyección de ácido es necesario reducir el pH del agua en forma continua o una frecuencia predeterminada, dependiendo qué tipo de tratamiento queremos hacer. Lo que hay que hacer es, con el objetivo de calcular el pH requerido, se recomienda realizar una titulación con el agua de riego y el ácido a utilizar. ¿Por qué lo pongo en azul? Porque hay mucha gente que hace la titulación con otro agua y con otro ácido. No, hay que agarrar el agua de riego y el ácido que tenemos en el campo para utilizar y realizar la titulación. Lo bueno de la titulación es que me va a dar exactamente la cantidad de ácido que necesito para reducir el pH objetivo mismo, al nivel de pH objetivo. Si no tengo la posibilidad de hacer una titulación, hay una fórmula que más o menos que decimos que 1 litro de ácido por cada metro cúbico de agua, lo inyectamos en 10 a 15 minutos y nos va a bajar el pH a un nivel de 3, que nos va a disolver las sales. Pero si podemos hacer una titulación, por supuesto podemos utilizar la cantidad de ácido exacta que necesitamos. Para la titulación en campo es muy fácil. Si no tenemos un laboratorio, es agarrar un cubo, un balde, un medidor digital de pH, papel tornasolado, 1 litro de la misma agua de riego a utilizar, ácido disponible en el proyecto, y vamos titulando a medida que agregamos ácido, medimos el pH y hacemos una tabla y un gráfico, y vamos a saber exactamente cuánto ácido necesitamos para utilizar. Cada cc o mililitro de ácido por litro de agua equivale a 1 litro de ácido por metro cúbico de agua. Se hace una escala. Si vemos que hay un cambio muy brusco del nivel de pH, por supuesto podemos diluir el ácido o utilizar más cantidad de agua. Y acá tenemos, por ejemplo, un gráfico que hicimos por una titulación, y por ejemplo acá el origen es 7.2. Si queremos llegar a un pH por decir, de 6, vamos por el gráfico, bajamos y nos dice acá que necesitamos 650 mililitros de ácido por cada metro cúbico de agua. ¿Okay? Es una ecuación muy fácil y buena de utilizar. Como les dije antes, hay índices, el Lanchelier es un índice muy conocido, que sabiendo todos estos parámetros que vemos acá, podemos calcular el índice. Si nos da 0 es balanceado, si nos da positivo va a haber problemas de sedimentación de escama, y si nos va a dar negativo, no tenemos posibilidad, no tenemos la potencial de escama,
pero sí es un agua más corrosiva que hay que también que tener en cuenta cuando utilizamos estas aguas. El último punto que quiero tocar antes de terminar, el técnico aspecto de fertilización. No voy a entrar al tema de fertilización porque es muy grande, pero acá pueden ver un poco de fotos con sedimentos de fertilizantes, que la causa puede ser o el fertilizante en sí, o la dosificación, o la mezcla de la incompatibilidad entre el agua y el fertilizante, o la incompatibilidad entre dos tipos de fertilizantes. Hay que asegurarse que el fertilizante esté libre de impurezas. La inyección de fertilizante con hierro iónico está prohibido. Lo que recomendamos es utilizar quelatos de hierro. Altas concentraciones de fósforo, si el agua es muy dura hay que tener cuidado. Y lo más peligroso es cerrar al mismo tiempo el agua y el fertilizante. Cuando hacemos una fertilización continua, es muy importante que después de que termine la fertilización sigamos regando media hora, una hora solamente con agua, también para dejar limpio el sistema, pero también es para que todo el fertilizante que calculamos llegue al cultivo. ¿Okay? Acá tienen una muestra de solución madre. Vean la calidad de agua, esta es la calidad de agua, muy mala calidad, pero vean lo que ocurre después de 1 minuto, después de 10 minutos y después de 30 minutos. ¿Cuál fue la diferencia entre la solución madre 1 y 2? Simplemente en uno usaron sulfato de amonio y en otro usaron nitrato de amonio. El sulfato reaccionó con el calcio y nos dio yeso. En este caso que usamos nitrato de amonio, no tuvimos ese problema. O sea, también es importante ver la compatibilidad de los fertilizantes y la calidad del agua. Por supuesto que siempre recomendamos utilizar por lo menos 2 tanques, o si tenemos la posibilidad de usar 3, mejor, pero si tenemos un solo tanque, no mezclar todos los fertilizantes juntos, sino separar entre los días el uso de fertilizantes que tienen calcio, magnesio, hierro, con los usos de fertilizantes que tienen fosfatos, sulfatos y carbonatos, ¿ok? Para eliminar o prevenir la sedimentación. Si tenemos 2, 3 tanques, se puede hacer la inyección separadas, ¿ok? Bueno, en sí es más o menos lo que quise compartir con ustedes. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado a ustedes a entender un poco más lo que es el tema de agua en el uso en sistemas de riego. Y bueno, Evelyn, si hay preguntas, estoy aquí para escuchar. Bueno, antes de nada, Seba, muchas gracias. Y como en general solemos terminar las conferencias y las clases aquí presenciales, es con un gran aplauso. Así que, bueno, por ahí, por lo menos. Gracias. Qué lindas las nuevas mangueras, tuberías de Netafim, son así todas de colores así, qué lindas que están. No, la verdad que soy fotógrafo. Cuando viví en Argentina era fotógrafo publicitario, y cuando veo algo lindo en el campo, aprovecho mis viajes y saco fotos. Muy lindo. Seba, si por favor cierras la presentación, entonces vamos a las preguntas. Listo. Ok, hay algunas preguntas. Bueno, hay una pregunta que viene de la primera pregunta que has hecho, y Julio preguntó si el agua de la montaña es buena para el riego, si es verdad que no contiene químicos. Bueno, la respuesta, no tengo una respuesta absoluta porque se me escucha, ¿no? Sí. Sí, sí, perfecto. Sí, ok. El agua de la montaña depende de dónde venga. Si son aguas de lluvia, generalmente son aguas de buena calidad. Ahora, si el suelo tiene sales, que es como el agua de lluvia es un agua muy, se puede decir un agua destilada, tiene la capacidad de disolver sales. Y si el suelo de la montaña tiene sales, lo más seguro es que el agua que va a llegar después al río o al canal va a ser agua no como las lluvias, que son aguas muy destiladas, o sea, de baja salinidad, sino va a tener más sales. Pero a veces las montañas son piedras que no se disuelven las sales, y puede ser que son aguas buenas. No hay una
contestar, no hay una respuesta única si puede ser, sí se usa. Ahora hay que hacer un análisis cómo llegan las aguas y ver qué tipo de agua tenemos finalmente, porque no hay una respuesta única, va a depender de muchos factores que sea de la montaña, ¿no? Por supuesto. Pero generalmente a nivel químico son aguas buenas, lo único que a nivel físico nos trae muchos sólidos en suspensión por el arrastre de que trae durante la montaña, ¿no? Del recorrido de la montaña. Gracias, Seba. Una pregunta de Iván, de Colombia. Quizás en alguna manera ya hubo alguna respuesta a la pregunta, pero por las dudas. Iván es de la región del Ariari, en Colombia, y dice que el agua de la región tiene bastante contenido de hierro y otros elementos que afectan la calidad de los riegos en los cultivos. ¿Qué alternativas de tratamiento de calidad de agua económicos y prácticos podrías recomendar para pequeños productores? Bueno, lo más económico que hay, si son aguas de río o de pozo. A ver, no sé si lo tenemos a Iván aquí. ¿Lo tenemos a Iván? A ver, Iván, levántenos la mano si está por acá, mano. Ya se nos fue. Bueno, puedo. Acá. Ahora lo descubrió. ¿Qué? ¿Ataste? Iván, ahí está, sí. Iván, ¿son aguas de río o de pozo? Tiene micrófono, Iván. ¿Iván? Iván Mauricio. Juan, aló. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, sí. Sí. No, mira, Seba, son aguas de río. Se toman más que todo de aguas de río, porque hay un río bastante grande que es el río Ariari y pasa por la zona y la mayoría son tomadas de ese agua. Y hay ciertas zonas donde sacan aguas subterráneas, ¿no? Pero el mayor porcentaje de los pequeños productores lo sacan de un agua de río. Ok, cuando es agua de río, generalmente el problema de hierro es menor. ¿Por qué es menor? Porque el hierro ya viene oxidado por las corrientes del río y por el contacto que tiene con el oxígeno del aire. Cuando hablamos de agua de pozo ya es un problema mayor y el tratamiento es más costoso porque tenemos no la obligación, pero hay que oxidar el hierro para poder eliminarlo del agua. En ríos generalmente ya viene más oxidado el hierro en su 80-90%, depende por supuesto del río, de la profundidad, de las corrientes, pero ya es un hierro que está oxidado, o sea que es más fácil de eliminarlo. La forma más económica, digamos, es con una filtración de arena con velocidades lentas para poder eliminarlo. Esa es una opción. Otra opción es hacer un pequeño sedimentador y tratar de sedimentarlo. Se puede ayudar con el uso de floculantes, pero ya acá es un costo adicional. Pero si queremos algo económico, entonces lo mejor es utilizar o sedimentador o filtración de arena, ¿no? Porque un filtro de malla o de anillos es casi muy difícil que pueda eliminar el hierro oxidado, pues son partículas del óxido de hierro es muy pequeño. Por el filtro de malla, cuando hablo filtro de malla de anillo, estamos hablando de niveles de filtración normales que se usan en la agricultura, de 100 micrones, 120 micrones, 140 micrones. Y para eso, el mejor filtro, si comparamos los filtrados, para eliminar el hierro, son filtros de arena, filtros de arena o de grava profundos, y no filtros de malla. Gracias, Seba. Aguas duras. ¿Qué se hace con las aguas duras? Se le pega al compañero. No, las aguas duras, bueno, el problema de las aguas duras se puede eliminar por varias, digamos, para ser sinceros, hoy en día existe la tecnología, un montón de tecnologías a nivel mundial que podemos pasar
de cualquier calidad de agua a cualquier calidad de agua. La pregunta es si a nivel costos uno puede pagar el tratamiento para llegar a la calidad de agua deseada y si el cultivo lo puede pagar, porque soluciones hay. Cuando tenemos aguas duras y queremos prevenir problemas o sea, puede ser que sean aguas duras y necesitamos esas aguas duras por el cultivo o el suelo específico que tengamos, pero no queremos tapar los sistemas de riego. O sea, hay que ver todos los factores, pero para suavizar las aguas duras, bueno, una opción es, la opción más económica es diluir el agua con un agua más dulce. Otra opción es bajar el pH para tratar de prevenir la creación de sales de baja solubilidad. Y las opciones más caras son, por supuesto, todo lo que significa osmosa inversa o distintas membranas o cambios iónicos que se pueden utilizar, columnas de cambio iónico, pero esos ya son tratamientos mucho más costosos que, por supuesto, si tenemos un invernadero de cannabis o un invernadero de arándanos, lo puede pagar. Si tenemos un algodón, no lo va a pagar. O sea, hay que ver todos los factores. Gracias, Seba. Lo tenemos a Armando Gerstel, pero lo tenemos ahí en Facebook. Y la pregunta viene desde Venezuela. Y pregunta, ¿cuándo la tubería está enterrada? ¿Cómo identificamos que el gotero está tapado? Si es que no pudimos limpiarlo con todas las estrategias planteadas. Bueno, en tuberías enterradas, nosotros tenemos muchos, miles de hectáreas enterradas en sistemas de riego, miles de hectáreas. Toda la caña de azúcar en Sudamérica está enterrada. Lo que se hace es, la forma más práctica es medir los caudales desde el primer día de la instalación y hacer un monitoreo de caudal a nivel mensual o semanal y ver que el caudal no baje. Si el caudal baja, significa que empieza a haber taponamientos y es el momento que hay que prender la luz roja y hacer tratamientos. A mi manera de ver, los tratamientos hay que hacerlo preventivo, no cuando empieza a bajar el caudal, sino como lo hacemos con los carros, con los autos, que cada 10.000 kilómetros llevamos el carro, el auto, al taller mecánico para hacer el tratamiento de cambio de aceite, de filtro. Lo mismo hay que hacer en los sistemas de riego, no esperar que el auto se me quiebre o que se me queme el aceite, sino una vez por año se lleva y se hace los cambios de aceite y de filtro. Lo mismo hay que hacer en los sistemas de riego. No hay que esperar que el caudal baje o el caudal suba o cualquier otro problema, sino hay que hacer los tratamientos preventivos para prevenir el problema. Pero a nivel de ver, por supuesto, la primera opción es el monitoreo del caudal del sistema de riego y ese es el punto principal. También se pueden medir presiones, porque a medida que hay más taponamiento, la presión va a subir con el mismo caudal, o al contrario, si hay fugas en el agua, va a haber un caudal más alto que el caudal nominal o las presiones van a bajar. Y por supuesto, estar en campo y ver cómo reacciona el cultivo también nos puede dar una idea si hay goteros tapados. Gracias, Seba. Hay una pregunta que tiene que ver con aguas contaminadas con coliformes. Ulises, yo le recomiendo estar presente en la próxima charla, que va a ser el jueves 28, que va a tratar exactamente el tema de tratamiento de aguas negras, ¿ok? No sé, Seba, ¿tú quieres agregar algo? Pero... No, si va a haber una charla sobre eso es mejor. O sea, no tengo problema, pero bueno, no, en 2 minutos de contestación no le voy a dar mucha idea si va a haber una charla. En general, si no me equivoco, es un problema previo al sistema de riego, ¿verdad? En una palabra te puedo decir que un problema de coliforme no es un problema, a nivel de riego no es un problema, o sea, que tenga 1.000 coliformes o 20.000 coliformes,
el riego no le va a ocurrir nada, se puede seguir regando. Sí hay un problema ambiental, de contaminación, pero no es un problema del sistema de riego en sí. Pero bueno, sí, va a haber una charla, van a explicar las normas y todos los tipos de tratamiento que se le hace. Sí, digamos que tiene que ver con lo que vamos a comer después. Okay. Claro, claro. Hay alguien con la mano levantada, entiendo. ¿Ahora? Había una consulta, ¿verdad? Luis, le vamos a dar apertura de micrófono. ¿Quiere preguntar directo? Bueno, hola, bueno. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, no lo vemos, pero lo escuchamos. Sí, no puedo activar la cámara. Mi pregunta va enfocada a las aguas de lluvia. Aquí de donde yo soy es de la parte más lluviosa de Guatemala, es Alta Verapaz. Entonces, yo veo que yo uso el agua de lluvia porque es muy buena, incluso más que la de grifo, que es municipal. Mi pregunta va en cuanto al uso de fertilizantes hidrosolubles como complemento del agua de lluvia. Si puede ser recomendable o no tiene ningún efecto el uso de estos solubles. No hay ningún problema. Lo más importante en los fertilizantes, independientemente cuál sea la fuente del agua, la recomendación nuestra es, bueno, la mejor opción son los fertilizantes líquidos, ¿no? Que ya vienen disueltos y es menos problemáticos, son de buena calidad y ya hay hoy en día fertilizantes compuestos que ya lo puede pedir según la relación NPK que usted quiera. Uh-huh. Si se usa utilizar fertilizantes sólidos, lo más importante es comprar de buena calidad, que no tenga impurezas de arena o de yeso, y disolverlos correctamente para prevenir el problema luego. Y la mezcla de los distintos fertilizantes, como lo dije antes, es un tema aparte, pero hay que ver la compatibilidad de los fertilizantes según la solubilidad de cada uno. La solubilidad, como usted sabe, también cambia dependiendo de la temperatura, y la compatibilidad entre los fertilizantes y también entre el agua en sí, porque puede ser que el agua tenga algún parámetro que sí pueda perjudicar. Generalmente, si son agua de lluvia, lo más importante es ver la compatibilidad entre los fertilizantes más que con el agua, porque aguas de lluvia son de buena calidad. ¿Podríamos decir que el agua de lluvia puede ser complementada con fertilizantes de elementos menores? Porque como sí, trae nitrógeno y, bueno, no sé qué otros componentes. Y sí, pero sí. O sea, usted tiene que hacer un análisis, ver lo que tiene el agua, ver lo que usted quiere tener como agua de irrigación y agregar la diferencia. O sea, eso va a depender también de un análisis de suelo y del cultivo que usted tenga. Entonces, hay que tomar todos los parámetros en conjunto cuando uno decide cuánto agregar al sistema. Y también hay que ver si su cultivo está en suelo o en sustrato, no sé de qué. Sustrato. Okay. Entonces hay que hacer bien la cantidad de fertilizantes, calcular lo que usted quiere agregar, porque es sustrato. Generalmente el sustrato viene inerte. Ya. Sí, únicamente. Perdón, Luis, yo le cerré el micrófono, disculpe. Sí. Así vamos a la otra pregunta, ¿ok? No tenga pena. Edmundo, usted tiene una pregunta y le damos la posibilidad directo, consúltela, así nos sentimos más en casa. Edmundo. Está mostrando cálculo de la velocidad, se hace una relación entre el volumen del depósito y el tiempo de llenado. Para mí ese es un factor de caudal. Mire,
Edmundo, lo escuchamos muy mal, así que voy a leer su pregunta, ¿está bien? Muy bien, gracias. Edmundo Mendoza pregunta, me quedó una duda para medir la velocidad de avance. ¿Se toma el tiempo en que se llena un volumen? ¿Eso es caudal? ¿Cómo calculo la velocidad? ¿Se entiende la pregunta? Estaba un poco... Bueno, la velocidad de avance, hay que tomar la velocidad de avance de la tubería principal, secundaria, distribuidoras y de las mangueras de riego por goteo. La de riego por goteo les mostré ahí una muestra porque va a depender del caudal del gotero, la distancia entre el gotero, del diámetro interior del gotero y del largo de las mangueras. Por supuesto, si entra en el web de Netafim está toda la información esta de las velocidades de avance de los goteros nuestros, por supuesto. A nivel de tiempo de avance de las tuberías principales, secundarias y distribuidoras, es muy fácil. Usted tiene que tomar en cuenta el diámetro interno, el largo, y ese es el volumen, y si tiene el caudal dividido el volumen, le da el tiempo que va a avanzar. Seba, aquí hay una pregunta de un viejo amigo nuestro, Juan Illescas del Perú, y pregunta, ¿qué valor de TSS es lo máximo aceptable para el mejor gotero? En este caso de Netafim, digamos. El TSS, otra vez, hay que ver de qué tipo de TSS estamos hablando, pero cuando hablamos de TSS, los goteros nuestros se le puede utilizar agua desde 0 hasta, digamos, por decir un número, 100, pero no es el caso. El caso nuestro es, yo le digo ahora, el filtro en sí de un sistema de riego no puede lidiar o confrontarse con agua que tenga TSS más grande de 100, o depende si es orgánico o mineral, ¿no? Por supuesto, que los valores son diferentes si son minerales o orgánicos. O sea que si usted tiene un filtro, que es obligatorio poner un filtro en un sistema de riego, que va a lavar todo el tiempo, porque el agua tiene muchos TSS, mucho sol en suspensión, no se puede regar, porque el filtro va a estar retro lavando todo el tiempo. Es por eso que hay casos que obligatoriamente hay que hacer un tratamiento previo al filtrado. Ahora, si el filtro funciona bien, el agua que pasa por el filtro ya es un agua que el TSS es muy bajo. O sea que, y depende también si es un gotero que usted lo quiere utilizar para un año, para una temporada de tomates de 4 meses, o para gotero enterrado para 15 años. Entonces, es lo mismo, la respuesta es, bueno, si yo tengo un gotero bueno y con agua de muy mala calidad, para regar un tomate de 4 meses, puede ser que me es suficiente, ni tengo que utilizar filtrado, pero puede ser que quiero regar un sistema para 15 años, entonces, bueno, tengo que tener un agua de mejor calidad, aun cuando el gotero puede lidiar con agua de peor calidad. Es lo mismo, siempre lo comparo con un auto. Aunque si usted compra un auto bueno, no lo va a llevar al campo para romperlo, lo va a llevar por la ciudad con cemento, con pavimento, y lo va a cuidar. Es lo mismo, aun que sepa que que ese auto sí puede andar en 4x4 en el campo. Es lo mismo. O sea, los valores de TSS, le puedo decir que si está por debajo de 20, son aguas de buena calidad. Si está por encima de 80, 90 o 100, ya es muy mala calidad. El gotero yo los testeos de gotero uso agua de terrible calidad, de más de 1000 NTU de turbidez, de más de 1000 miligramos por litro de sólidos en suspensión, pero bueno, es un tratamiento que hago en un test controlado. Pero si yo voy a utilizar agua de mala calidad, no podemos pedir que el gotero dure 15 años. ¿Okay?
Estoy hablando y el micrófono está cerrado. Otra vez, entonces. Sebas, mil gracias. Realmente tengo que comentarte que hay muchísimos comentarios en el chat diciendo muchas gracias. Te vamos a hacer llegar el chat para que te sientas orgulloso. Que te sientas orgulloso. Amigos de América Latina, yo creo que vamos a cerrar aquí. Ahí tienen en el chat las direcciones de nuestra página de Facebook y nuestra página de YouTube. En el YouTube van a encontrar todas las charlas que hicimos hasta el momento dentro de este ciclo de conferencias, pero también hay una colección muy importante, muy interesante de charlas que están en inglés, pero por ahí más de uno le puede ser muy útil. Para información sobre actividades futuras, estamos publicando en la página de Facebook. Vuelvo a invitarlos, si todo anda bien, la semana que viene, el día jueves, tendremos dentro del mismo ciclo, una charla sobre tratamiento de aguas negras. Y creo que no me queda más que otra vez decirle muchas gracias a Seba por esta charla. Muchas gracias a mi colega Kiora, que sin ella yo me perdería con tanta gente en la pantalla, y agradecerles a ustedes mucho por estar con nosotros, por hacerse el tiempo para estar con nosotros. Por favor, cuídense mucho. Mucha salud para todos y un shalom desde Israel y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, gracias, Sora. Chao, Evelyn. Chao a todos. Chao, chao. Y cariños y besos a todos los amigos veteranos.